proyecto, el punto 4.1, porque creo que había muchas dudas en esta parte. Se estaban confundiendo, creo, lo que era de los reportes que tienen que sacar una vez que terminen de hacer su plano en el Civil 3D. Em, Estos reportes que van a sacar lo tienen que descargar del programa del Civil. Ahora, ¿cómo lo van a descargar? Si no lo recuerdo, creo que está en el último video que les he enviado del curso de Civil 3D. Entonces, en ese último video, al final de la última clase, explica cómo descargar estos reportes que prácticamente son como historiales de todo lo que han ido haciendo, ¿no? Y también aparte de estos reportes que van a descargar en PDF y lo van a poner en la última parte de su informe, van a presentar capturas de pantalla de todo lo que han ido haciendo en el Civil. No se olviden, o sea, primero los reportes y después las capturas de pantalla. Eso es uno. Y otro punto es el diseño planimétrico horizontal que van a hacer a mano. El que van a hacer a mano, ustedes van a plotear su plano con sus curvas de nivel. Ahora, depende de ustedes si quieren cortar sus curvas, cosa que solamente las curvas se vean por donde va a ir la carretera, o quieren trabajarlo como lo han trabajado en el trazo preliminar. Pero no se olviden poner su cajetín, el norte y la leyenda, que es muy importante. Cuando ustedes hagan esto a mano, van a marcar sus progresivas mayores cada 100 metros. Las progresivas mayores que van de cada 100 van a poner el número al lado de la raya donde van a marcar. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo de acá es del anterior semestre. Por ejemplo, en este caso, el estudiante que hizo esto ha ido marcando cada 100 metros con lapicero, las progresivas. Esas progresivas que van cada 100 metros lo van a marcar con al lado con un número, pero ya las progresivas que van de 20 metros no es necesario que marquen con número o con su valor respectivo, simplemente pueden poner rayas cada 25, pero cuando lleguen al 100 tienen que poner sí o sí su valor. Y también tienen que poner como un cuadro al lado donde va a estar indicando los elementos de cada curva. Tiene que estar el ángulo de flexión, la velocidad específica, la tangente, la cuerda larga, la externa, la media y la longitud de la curva. Esto tiene que igualmente estar a mano porque acá en este ejemplo lo hizo todo casi ploteado, o sea, casi no hizo nada a mano. Entonces van a tener cuidado con eso. Solamente lo único que tiene que estar ploteado son las curvas. Nada más el cajetín y el norte. Después todo tienen que hacer a mano. A veces siempre tienen este tipo de equivocaciones que lo plotean y me presentan así, pero no. O sea, en realidad son dos planos que tienen que presentar con el diseño final. Ahora les voy a explicar directamente lo que es curva espiral simple. No sé si ya les he explicado esta parte del ingeniero, la teoría, pero ese tipo de curvas generalmente se utilizan en curvas donde están muy cerradas, por ejemplo, donde hay ángulos de flexión demasiado elevados, pueden ser ángulos de 60, 70, 80 grados. Entonces, en estos casos, por el tema de la seguridad vial, porque para que, digamos, cuando viene un conductor y, digamos, su velocidad es demasiado alta, y va a girar en la curva, entonces para que no haya como un cambio brusco, ya que tiene un ángulo de fricción demasiado elevado y no exista ningún tipo de accidente, entonces se realiza el diseño de la espiral. Esto para que el conductor vaya gradualmente vaya a lo largo de toda la curva y de cierta forma sea más seguro. Ahora, ese tipo de curvas prácticamente es como una combinación de la curva circular simple. Como pueden ver en la imagen, la curva circular simple que se ha sacado a partir de este ángulo de fricción con estas dos rectas es solamente de la espiral curva hasta la curva espiral, que son estos dos puntos. Solamente es esto, una parte de la curva circular simple. Ahora, la longitud de espiral de entrada sería desde este punto, que es del TE,
hasta el EC. Esa es la longitud de espiral de entrada. Y la longitud de espiral de salida es del CE al ET. Estas dos longitudes son simétricas. Eso quiere decir que tienen tienen la misma longitud y están en la misma posición. Solamente que una está al lado derecho de la curva circular simple y el otro está al lado del izquierdo. Ahora, los demás elementos geométricos pueden revisarlo en el libro, porque si les explico cada elemento nunca vamos a terminar la clase. Entonces, en el libro explica cada elemento cómo se va hallando, o sea, cómo desarrollan las fórmulas para hallar los valores de cada elemento geométrico. Nosotros vamos a hallar los más importantes. Como pueden ver en el formulario que, por ejemplo, les he subido, ahí están ya las fórmulas de cómo hallar todos estos elementos, porque igual suele entrar en el examen esta curva, entonces no es necesario, digamos, que las desarrollen, simplemente apliquen las fórmulas. Ya. Ahora vamos a empezar con este ejemplo. Primero, para hallar los diferentes elementos, vamos a definir los datos. El primer dato que vamos a definir es la velocidad específica. Esa velocidad ya lo hemos definido para la curva circular simple y era de 50 kilómetros por hora. Después, el ancho de carril. El ancho de carril se define de acuerdo a la velocidad específica y al tipo de terreno. En este caso, el ancho de calzada recomendada, según el libro de James, nosotros hemos dicho que nuestra carretera es bidireccional. Eso quiere decir que va en ambos sentidos y es un tipo de carretera secundaria. Viendo más o menos la topografía de nuestro terreno, hemos definido que el tipo de terreno es montañoso. Y como tenemos una velocidad específica de diseño igual a 50, entonces nuestra calzada tendría que tener una longitud total de 7 metros. Esto quiere decir que en cada carril va a tener una longitud de 3,5 metros. Entonces, nuestro ancho de carril sería 3,5. Eso ya lo hemos definido. Ahora, el peralte máximo, igualmente, ya hemos definido una clase anterior y es del 7%. La berma igual se la define de acuerdo a la velocidad del proyecto y el tipo de carretera. Nuestra carretera es secundaria, tenemos un tipo de terreno montañoso y para una velocidad específica de 50 nos correspondería una berma de 0,5 metros. Ya tenemos el dato de la berma. El radio, que ya hemos definido en el primer ejemplo de curva circular simple, era de 90 metros. Ese es el radio que hemos adoptado. El ángulo de flexión en este ejemplo es de 68 grados. Yo les he dicho que busquen una curva o un ángulo de flexión mayor, o sea, de todos los ángulos de flexión que van a tener a lo largo de su trazo, ustedes van a elegir el que sea el mayor de todos. Van a trabajar con ese porque a partir de ese ángulo va a salir su curva espiral de transición. Las cuerdas, igualmente ya lo hemos definido, van a ser cada 10 metros. Ahora, esto igual ya lo hemos definido, estos puntos que son la tangente de entrada y la tangente de salida, la longitud de la espiral curva, curva espiral y la longitud de la curva, que sería prácticamente la curva circular simple, el punto de intersección y las tangentes. Ahora vamos a calcular primero la longitud de la espiral, que sería esta longitud que está en rojo, el LE. Para eso se calcula de acuerdo a diferentes criterios. En el libro igual están todos estos tipos de criterios. Indica por qué o por cuál es la razón por las cuales se define. El primer criterio es la variación de la aceleración centrífuga. Este valor, que es J, o coeficiente de variación de aceleración centrífuga, igualmente lo vamos a definir de acuerdo a la velocidad del proyecto. Y esa tabla donde nos indica este valor está en el formulario y de acuerdo a nuestra velocidad específica, que sería 50 kilómetros por hora, nos corresponde un coeficiente de aceleración centrífuga de 0,7. Vamos a reemplazar ese dato en la fórmula para hallar la longitud de la espiral.
la velocidad específica, el radio, que es prácticamente 90 metros, y el peralte máximo. Reemplazamos todos los datos y encontramos que la longitud de la espiral tiene que ser mayor o igual a este valor. Ahora el segundo criterio es de la transición de peralte. Esta longitud de espiral va a ser mayor o igual al ancho de carril por el peralte máximo dividido entre este valor de m. Igualmente lo vamos a sacar del formulario, que está acá, y es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía. Como pueden ver, para hallar o para definir este valor de pendiente relativa de los bordes, hay un máximo y hay un mínimo. El máximo ya está definido de acuerdo a la velocidad específica, que en este caso es 0,77. Ahora el mínimo va a ser igual a 0,1 por el carril. En ese caso, nuestro carril hemos dicho que es de 3,5 metros. Multiplicamos ese valor por 0,1 y la pendiente relativa mínima sería de 0,35. Reemplazamos ese valor. Primero reemplazamos el valor máximo, que sería para una velocidad de 50, 0,77. Vamos a reemplazar primero ese valor en esta ecuación. Y con ese valor encontramos que la longitud de espiral tiene que ser menor o igual a 70 metros. Ahora la pendiente relativa mínima es de 0,35. Vamos a reemplazar ese valor en esta ecuación y vamos... perdón. Este valor primero vamos a reemplazar en esta ecuación y con este valor de 0,35 va a salir este valor de 70 metros, reemplazando en esta ecuación. Y con la pendiente relativa máxima va a salir este valor de acá abajo, que prácticamente es menor que reemplazando el mínimo. Entonces, para una pendiente relativa mínima, la longitud de espiral va a ser menor o igual. Para una pendiente relativa máxima, la longitud de espiral va a ser mayor o igual. En esta ecuación, en el caso de esta ecuación, como tenemos dos datos prácticamente, va a ser una longitud de espiral mínima para un valor y máxima para el otro. Ahora el criterio por percepción y estética. El criterio por percepción es la longitud de espiral tiene que ser mayor o igual a la raíz de 6 veces el radio. El radio hemos dicho que es 90 metros. Reemplazamos ese dato y nos sale que la longitud de espiral tiene que ser mayor o igual a 23,24 metros. Ahora el criterio por estética. Esta longitud tiene que ser mayor o igual al radio entre 9. El radio es 90 dividido entre 9, 10 metros. Entonces la longitud de espiral tiene que ser mayor o igual a 10. Ahora el criterio para calcular la longitud máxima. Como nos dice que la longitud tiene que ser máxima, entonces la longitud de espiral o el valor que encontremos de esta longitud tiene que ser menor o igual. Entonces, para hallar esto es 1,21 del radio que hemos adoptado, que sería 90. Lo multiplicamos y nos sale 108,9. Una vez que ya tengamos todos los valores por los diferentes criterios, vamos a hacer una tabla dividida en dos columnas. En la columna del lado izquierdo va a estar la longitud de espiral mínima y en el lado derecho va a estar la longitud de espiral máxima. Vamos a poner todos los valores que tienen que ser mayor o igual a los diferentes criterios en la primera columna. Y en la segunda columna, el valor del criterio para la longitud máxima y el que era de criterio de transición de peralte, pero para una pendiente relativa máxima. Ponemos los valores en las tablas y para la longitud de espiral mínima vamos a elegir el valor mayor. De todos estos, el valor mayor sería 31,81. Entonces, este va a ser nuestro primer valor mínimo. Y ahora para la longitud de espiral máxima elegimos el menor de ambos valores, que en este caso sería 70 metros. Una vez que ya tengamos estos dos valores, nosotros tenemos que adoptar una longitud de espiral que esté en este rango. En este caso, la longitud de espiral que yo he adoptado es de 60 metros porque está dentro del rango. Una vez que ya tengamos este valor de la longitud de espiral, nosotros vamos a calcular los diferentes elementos geométricos. Primero, el parámetro espiral, que es el KE. Este KE va a ser igual a la raíz de la longitud de espiral que ya hemos calculado por el radio.
La longitud espiral es 60, el radio es 90, reemplazamos y hallamos este valor. Ahora el ángulo de flexión de la espiral. Este es igual a 90 grados dividido entre pi por la longitud de la espiral sobre el radio de la curva circular simple. Este radio de la o RC o radio de la curva circular simple es lo mismo que este radio de acá. Entonces reemplazamos los datos y hallamos el ángulo de flexión de la espiral. 19 grados, 5 minutos, 54 segundos. Ahora el ángulo central de la curva circular. Este ángulo central de la curva circular es este ángulo de acá, de la curva circular simple que hemos dicho que está al medio de toda la espiral de transición. Solamente sería del S al C, es el ángulo de flexión C, que correspondería a esta curva. Entonces, para hallar ese ángulo, es simplemente el ángulo de flexión que tenemos de toda nuestra curva, que sería este de acá, este ángulo de acá, que hemos definido que es 68 grados en un principio, menos 2 veces el ángulo de flexión de la espiral. Hacemos el cálculo y hallamos que es 29 grados, 48 minutos, 10 segundos. Ahora las coordenadas cartesianas de la espiral curva. Para eso vamos a encontrar tanto en X como en Y. Es la longitud de la espiral por 1 menos este ángulo de flexión de la espiral elevado al cuadrado entre 10 más este ángulo de la espiral a la cuarta dividido entre 216 menos el ángulo de la espiral a la 6 dividido entre 9360. Este ángulo de deflexión espiral que se reemplaza en estas dos fórmulas para ir a las coordenadas tanto en X como en Y, lo van a reemplazar en radianes, en este valor de acá. Eso es importante, cuidado se olviden esta parte. En esas fórmulas sí o sí tienen que reemplazar en radianes para que les salgan valores coherentes en metros. Porque si van a reemplazar en grados, les van a salir valores demasiado grandes. Entonces, los valores reales para que les salgan, sí o sí tienen que reemplazar en radianes, pero solamente en estas fórmulas, que son para ir a las coordenadas cartesianas. Ya para las siguientes fórmulas, que son las coordenadas cartesianas al PC o la tangente de la curva espiral circular o las coordenadas cartesianas al centro de la curva circular, lo van a reemplazar en grados. En las únicas fórmulas que se reemplazan en radianes son las coordenadas cartesianas de S o de la espiral de curva, nada más. Ahora, todas estas fórmulas se aplican para hallar los diferentes elementos de la curva espiral circular. O sea, las fórmulas están igual en su formulario, ustedes simplemente las reemplazan con los valores. Ya hemos hallado que, bueno, les he explicado ya cómo hallar los elementos más importantes, por así decirlo. Y en estos casos ustedes solamente los reemplazan y hallan sus valores. En este caso es solamente en grados, en las siguientes fórmulas, no en radianes. Ahora el grado de curvatura, y sabemos que es 2 veces el arcoseno o el seno a la -1 de la cuerda dividida entre 2 veces radio. Reemplazamos los valores, la cuerda hemos dicho en un principio que es de 10 metros, el radio es 90, reemplazamos y hallamos el grado de curvatura que es 6 grados 22 minutos. La longitud de la curva circular es igual a la cuerda por el ángulo de flexión de la curva circular, que hemos dicho que es este ángulo de acá, dividido entre el grado de curvatura y hallamos la longitud de la curva que es 46,79 metros. Esta longitud de curva es toda esta longitud del S al C. Ahora vamos a hacer el cálculo de las abscisas. Para el cálculo de las abscisas tenemos que hallar estas tres longitudes, que es del tangente espiral a la espiral curva, de la espiral curva a la curva espiral y de la curva espiral a la espiral tangente. Serían prácticamente tres longitudes, 1, 2, 3. Primero vamos a calcular la progresiva al T o a la tangente espiral, que sería la distancia que hay de nuestro punto de origen, que es el punto A, al primer punto de intersección, menos la tangente de la espiral. Esta tangente de espiral se calcula con esta fórmula.
y ya reemplazando los valores nos sale que esa tangente de espiral es 91,715 metros. Entonces, el valor o la distancia de nuestro punto de origen al primer punto de intersección es 300 metros, menos esta tangente de la espiral que es 91,715. Para que mejor se guíen mejor. O sea, esta distancia del punto de origen A al primer punto de intersección es 300, menos la tangente de espiral que se calcula con la fórmula, y vamos a hallar la progresiva de la tangente de espiral, que sería este punto de acá. Vamos abajo. Ahora, entonces hacemos esa diferencia y encontramos la progresiva de la tangente de espiral. Ahora la espiral curva, que sería la tangente de la espiral que ya hemos, o la progresiva de la tangente de espiral que ya hemos calculado, más la longitud de la espiral. Esta progresiva de la tangente de espiral más la longitud de la espiral para encontrar la espiral curva, que sería este punto de acá. Hacemos la suma y encontramos la progresiva de la espiral curva. Ahora la curva espiral, que es este punto de acá. Sería simplemente, y como ya tenemos la progresiva de la espiral curva, solamente tenemos que sumar la longitud de la curva circular simple, nada más. Para llegar al CE, hacemos esa suma y encontramos la progresiva del CE, que es K0 más 315,075. Ahora la espiral tangente, que es este último punto, donde ya está terminando prácticamente la curva espiral circular. Sería la progresiva del CE, de la curva espiral, más la longitud o la longitud de la espiral. Hacemos la suma y encontramos la progresiva de la espiral tangente. Ahora vamos a hacer una verificación, donde la longitud de nuestra curva que hemos calculado, que en este caso es 46,79 metros, tiene que ser mayor o igual a 0,556 veces la velocidad específica. En este caso, nuestra longitud de curva es mayor, entonces está bien. En el caso de que esta longitud no cumpla o no se cumpla esta verificación y nos salga menor esta longitud a este valor, nosotros prácticamente la única solución que tendríamos para que este valor sea mayor a este sería cambiar la velocidad específica, pero eso no podemos hacer eso porque ya hemos definido nuestra velocidad específica desde un principio. O aumentar el ángulo de deflexión de nuestra curva, que sería prácticamente esto. Pero aumentar el ángulo de deflexión, prácticamente para aumentarlo tendríamos que mover todas nuestras rectas y volver a hacer el trazo, y tampoco no nos conviene hacer eso, porque sería rehacer todo el proyecto. Entonces, la única solución que se tiene o sea, si no verifica, ¿no? Sería aumentar el radio, porque el radio aquí que han adoptado es de 90 metros. Eso ya hemos definido en la curva circular simple. Ustedes tendrían que aumentar su radio para que cumpla y verifique esa condición de acá. Esa es la única solución que puede, que se tiene, ¿no? Porque ya si no se puede cambiar la velocidad específica y cambiar el ángulo de deflexión sería muy tedioso, entonces la única solución es aumentando el radio. Ahora el replanteo. Para hacer este replanteo, vamos a empezar de la espiral de entrada, que sería del TE al S. Primero vamos a hacer replanteo de esta longitud de espiral, que es la longitud de espiral de entrada. Para eso vamos a partir del TE, donde como nosotros ya tenemos la progresiva del TE, que sería K0 208,285, nosotros tenemos que llegar a esta progresiva que sería el S. Entonces vamos a hallar primero la longitud de la subcuerda, de nuestra primera subcuerda. Entonces simplemente hacemos una diferencia de la progresiva mayor a esta progresiva de este punto del TE, que sea múltiplo de 10. Múltiplo de 10 porque estamos trabajando con cuerdas de 10 metros. La siguiente progresiva múltiplo de 10 mayor a este sería 210. Entonces hacemos la diferencia. 210 menos esta progresiva que es 200.
8,285 y encontramos el valor de nuestra primera subcuerda. Ya tenemos este valor. Ahora, este valor de acá que hemos encontrado lo vamos a reemplazar en la fórmula para hallar el ángulo de deflexión. Esta longitud 1,715 es igual a L. Y la longitud de espiral que ya hemos definido que es de 60 metros, lo reemplazamos, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el ángulo de fricción de espiral. Y hallamos el valor que es 0 grados, 0 minutos, 56 segundos. Ahora, las coordenadas cartesianas de esa progresiva. Aquí, si se dan cuenta, sería prácticamente este XC y este YC que encontramos. Pero obviamente no es de este punto, ¿no? Porque nosotros recién estamos empezando del T, sería más o menos por este lugar de acá que estamos encontrando esos valores de X y de Y. Ya saben que para reemplazar en estas fórmulas el ángulo de fricción sí o sí tiene que estar en radianes, no se olviden de eso. Y encontramos nuestros valores de nuestras coordenadas en metros. Una vez que tenemos esos valores, vamos a hallar el ángulo de la cuerda. Y es el arco tangente de la coordenada en Y dividido entre la coordenada en X. Y hallamos el valor del ángulo de la cuerda. La cuerda larga es igual a la raíz del valor de la coordenada en X elevado al cuadrado más el valor de la coordenada en Y elevado al cuadrado. Y hallamos que nuestra cuerda larga es igual a 1,715 metros. Que prácticamente, si se dan cuenta, es igual a nuestra longitud de la subcuerda. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería a este mismo valor que hemos encontrado de la subcuerda más 10 metros, porque estamos trabajando de 10 metros en 10 metros. Sumamos 10 más 1,715 y nuestra longitud de la cuerda va a ser 11,715. Esta longitud reemplazan en la fórmula para hallar el ángulo de deflexión y encontramos que es igual a 0 grados 43 minutos 41 segundos. Encontramos las coordenadas cartesianas, el ángulo de la cuerda larga y pasamos al siguiente punto. Igualmente, nuevamente, a este valor que de cuerda le sumamos más 10 metros y va a ser igual a 21,715. Reemplazamos nuevamente este valor de la longitud de cuerda en la fórmula de ángulo de flexión. Hallamos las coordenadas cartesianas, el ángulo de la cuerda larga y nuevamente volvemos a calcular el siguiente valor de la longitud de cuerda, que solamente es la longitud de cuerda anterior más 10 metros. Hacemos este procedimiento hasta llegar a 60 o antes de 60. En este caso, 51,715. Ya estamos llegando a 60 metros. ¿Por qué a 60 metros? Porque esa es la longitud de la espiral, o sea, la longitud que hay de TE a S. Entonces, una vez que ya hemos llegado al penúltima progresiva, por así decirlo, que sería 51,715, más este valor para llegar a 60 metros. Que nuestra longitud de cuerda, la última longitud de cuerdas es igual a la longitud de espiral, que es 60. Reemplazamos esa longitud de espiral en esta fórmula y hallamos el ángulo de flexión. Como el ángulo o la longitud L va a ser igual a la longitud de espiral, entonces la longitud de espiral sobre la longitud de espiral igual a 1 elevado al cuadrado, 1 por el ángulo de la espiral, y entonces este ángulo de flexión va a ser igual al ángulo de flexión de la espiral, que sería 19 grados, 5 minutos 54,94 segundos. Que sería igual que este valor de acá arriba, acá. Este ángulo de flexión de espiral que hemos calculado en un principio, si se dan cuenta es lo mismo, porque ya hemos llegado al final de la longitud de espiral. Ahora, una vez que ya tenemos este valor, calculamos las coordenadas, el ángulo de la cuerda larga, y pasamos a la curva circular simple, a esta curva de acá. Vamos a hacer el replanteo de S a C. Y como es una curva circular simple, entonces el procedimiento para hacer su replanteo es el mismo, es como de una curva circular que ya hemos calculado en la primera clase. Primero vamos a calcular el grado de curvatura, 2 veces el arcosenos
de la cuerda entre 2 veces el radio. Esta cuerda es de 10 metros, el radio ya hemos definido que es 90, hemos adoptado. La longitud de la curva es igual a la cuerda por el ángulo de flexión de esta curva, que sería el delta C, divide entre el grado de curvatura que ya hemos calculado y encontramos que nuestra longitud de curva es 46,79 metros. Las progresivas del S, esa progresiva de acá, ya lo tenemos, que es el K0, 268 metros. Ahora, para hallar la progresiva al S, simplemente hemos sumado la progresiva, o sea, le hemos sumado la longitud de espiral a la progresiva del T, y para hallar la progresiva del CE, de este punto de acá, simplemente le hemos sumado la longitud de curva, que es toda esta longitud, a la progresiva del S, y encontramos las progresivas, tanto del S como del C. La subcuerda del S es igual a la diferencia, ¿no? Hemos dicho a la progresiva mayor múltiplo de 10 menos la progresiva del S, y encontramos que es 1,715 metros. La subcuerda al CE es igual a la diferencia de la progresiva de CE menos una progresiva menor múltiplo de 10, que sería 310, y ahí encontramos que la subcuerda al CE es 5 metros. Hallamos las deflexiones. Primero la deflexión por metro, que ya saben que esta deflexión es por cada metro que avancemos en la curva circular simple. La deflexión por la cuerda unidad, que es una deflexión que corresponde a cada cuerda, o sea, a cuerdas de 10 metros, y deflexión por subcuerda. La deflexión por subcuerda simplemente es la subcuerda que hemos calculado al S por la deflexión por metro. Multiplicamos estos dos valores tanto para la subcuerda al S como al CE y hallamos estas deflexiones. Ahora el número de cuerdas. El número de cuerdas es igual a la progresiva menor múltiplo de 10 al CE, que es 310, menos la progresiva mayor múltiplo de 10 al S, que es 270, dividido entre el valor de las cuerdas, que en este caso es 10 metros. Y encontramos que va a haber 4 cuerdas a lo largo de toda nuestra longitud de curva circular simple. Y la verificación es de la misma forma. Nuestro ángulo de deflexión de la curva circular simple dividido entre 2 tiene que ser igual a la deflexión por subcuerda al S más el número de cuerdas, que es 4, por la deflexión por cuerda unidad más la deflexión a la subcuerda C. Ya saben que la tolerancia es de más menos 2 segundos, máximo 2 segundos o menos 2 segundos al mismo valor, que sería del ángulo de deflexión dividido entre 2. La cartera de localización es la misma, solamente que en este caso partimos del S. La progresiva ponemos en la segunda columna, en la tercera su deflexión. La progresiva en el S es 0 grados porque todavía no se deflecta nada. Pasamos a la siguiente, que es de 270, y ponemos su deflexión que hemos calculado, que es 0 grados, 32 minutos, 46 segundos. Y vamos sumando las deflexiones por cuerda unidad a este valor hasta llegar al C, que su progresiva es 315,075. Su ángulo de deflexión es 14 grados 54 minutos, que es igual al ángulo de deflexión de la curva circular dividido entre 2. Una vez que ya tenemos la cartera de locación de la curva circular simple, vamos a hacer el replanteo de la espiral de salida. La espiral de salida va desde el CE, o de la curva espiral, a la espiral tangente, toda esta longitud de acá. Es el mismo procedimiento, solamente que la diferencia aquí es que se parte de la espiral de tangente, o sea, partimos del lado derecho esta vez, porque nosotros en un principio hemos partido del T al S, o sea, hemos ido de izquierda a derecha, pero ahora vamos a ir de derecha a izquierda hasta llegar al CE. En este caso, la progresiva del ET es igual a K0 315,075. Tenemos que llegar a la progresiva del CE. Para eso calculamos la primera subcuerda, que va por este lugar de acá, prácticamente estaría por acá. Entonces, simplemente hacemos la diferencia de la progresiva del ET
menos una progresiva múltiplo de 10 menor a este valor, que es 370, y hallamos de 5 metros 0,75. Reemplazamos este valor en la fórmula del ángulo de flexión, dividido entre la longitud de espiral elevado al cuadrado por el ángulo de flexión de la espiral. Y encontramos que es igual a 0 grados, 8 minutos, 12 segundos. Encontramos las coordenadas cartesianas, ya saben que tienen que reemplazar estos ángulos de flexión en radianes, en estas fórmulas sí o sí en radianes. Las coordenadas en X y Y, reemplazamos en el ángulo en la fórmula de ángulo de la cuerda y hallamos la cuerda larga. Vamos sumando 10 metros a esta longitud que hemos encontrado y hasta llegar al valor de la longitud de espiral, que en este caso es 60 metros. De la misma forma, faltan 4,92 metros para llegar a 60 a la penúltima progresiva, que es de 55. Reemplazamos el valor de 60 en el ángulo de flexión en esta fórmula y hallamos que es igual a 19 grados, 5 minutos, 54 segundos. Este ángulo lo reemplazamos en las fórmulas de coordenadas cartesianas. En radianes hallamos los valores de X, Y, el ángulo de la cuerda larga y finalmente vamos a hacer nuestra cartera de localización de nuestra curva. Para esta cartera de localización, nosotros vamos a poner primero en la primera columna el T, el punto donde empieza nuestra curva circular espiral, que sería este punto de acá. La abscisa que corresponde a este punto, la longitud desde T es 0 porque prácticamente estamos empezando recién. La cuerda de la espiral es 0 igual y la deflexión igual 0. No estamos deflectando las coordenadas cartesianas en X y en Y. Y vamos a ir poniendo las diferentes progresivas hasta llegar al S. En el S su longitud sería 60 metros porque prácticamente es la longitud de la espiral hasta llegar al S. De ahí la cuerda de la espiral que es 59,704 metros, que sería este valor de acá. Es el mismo, si se dan cuenta, tienen que salir los mismos valores, bueno, casi los mismos valores en ambos lados, tanto en derecha como izquierda. Ponemos las deflexiones. Estas deflexiones de acá serían la deflexión, el ángulo de deflexión que hemos calculado y las coordenadas cartesianas en X y en Y hasta llegar al S. Una vez que llegamos al S, a este punto de acá, nuestro replanteo o nuestra cartera de localización es como de la curva circular simple. Las progresivas en la segunda columna. No vamos a poner longitudes del T, porque si se dan cuenta, acá no va a ser, o sea, no tiene un mismo nivel de curva, por así decirlo, que la longitud de espiral. Entonces no van a poner un valor en esta parte de la curva circular simple. Simplemente 0, 0 en todos los valores hasta llegar al ET. La deflexión desde el T o S van a ir poniendo que serían prácticamente estas deflexiones que hemos calculado en un principio. 0 grados 32 minutos a la primera progresiva mayor y así sucesivamente hasta llegar al CE. Una vez que llegamos al ET, que sería la espiral de tangente, sería la última progresiva. En este caso se puso de esta forma, ¿no? Porque dije que hemos empezado de derecha a izquierda, hemos ido en ese sentido, ¿no? Hemos ido de ET a CE. Por eso en la cartera está de ET a CE, pero lo correcto sería poner el C aquí, el CE arriba y abajo el ET. Y vamos a ir poniendo sus progresivas, su longitud en este caso sería desde el ET, la cuerda de la espiral, las deflexiones que hemos calculado y sus coordenadas cartesianas tanto en X y en Y. Sí, eso sería todo con respecto a la cartera de localización de la curva circular espiral. Creo que eso es todo lo que corresponde a espiral, circular, espiral. El día sábado es la presentación de su proyecto, porque aquí termina todo lo que es el primer proyecto. Prácticamente se termina aquí todo lo que corresponde a la primera parte. No se olviden que tienen que estar
todo en orden como está en la guía de proyecto, o sea, en ese orden que yo he puesto, que en este orden van a presentar primero las consideraciones básicas en su informe, los datos generales, la ingeniería del proyecto y sus planos en sobres manilas. No se olviden de sus reportes, ya les he dicho en un principio, los reportes son importantes, y sus capturas de pantallas de todo lo que han ido haciendo en el Civil 3D. Aquí termina la clase de hoy. Posiblemente pasemos otra clase virtual el domingo, que sería 9 de abril, si no me equivoco, o 8 de abril. Y porque el día viernes es feriado, entonces no vamos a pasar clases. Em, pero el domingo lo más probable es que pase una clase virtual explicándoles un ejercicio de transición de peralte. No sé si el Inge ya ha avanzado ese tema, pero yo creo que esta semana ya va a avanzar y va a entrar en su examen. Entonces, les voy a explicar un ejercicio del libro. Voy a escoger un ejercicio y eso les voy a explicar. Pero va a ser en domingo en la noche, igual. Yo creo que va a ser 7 u 8 de la noche. Y sería directamente el día miércoles su examen. Entonces, aquí termina la clase. Nos vemos directamente la siguiente semana. Y si tienen dudas, me preguntan igual. Me pueden preguntar por privado. O entre semana igual voy a estar. Si terminan antes el proyecto, igual me pueden presentar. Mejor así, digamos, no se me va a hacer tan pesado el día porque el día que van a presentar van a traer todos. Entonces, si ya, digamos, ya han terminado, me pueden presentar, no hay problema. Igual voy a tener más consideración de cierta forma, ¿no? Con esas personas. Eso sería todo, nos vemos.